Hechos 9, 8. Y cuando ya lo tengas, dame un buen amén, por favor. Ok, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿A quién veía? A nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A ver, Betania, ayúdame a predicar. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ananías. A quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ojo, pues cuando le puso las manos, dice que en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, se levantó, fue bautizado, tomó alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra que esta mañana va a hablar a nuestros corazones. Te doy gracias porque cada vez que venimos a tu casa, Señor, recibimos alimento para nuestras vidas. Y hoy, Señor, quiero pedirte que la palabra que hablaste a mi corazón la pueda transmitir de una manera que podamos comprenderla, atesorarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Echamos fuera todo cansancio, distracción, debilidad, y nos declaramos libres para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y alguien dice amén. A ver, dice la palabra que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que le pido que por favor levante sus manos donde está y me ayude a hacer esta poderosa confesión. Todo el mundo diga conmigo: viviré en bendición y no en maldición. Vamos un poquito más fuerte, diga: en abundancia y no en escasez, en salud y no en enfermedad, en éxito y no en fracaso. Diga: lo mejor de mi vida está por venir. Y si usted lo cree, tiene que aplaudirle al Rey de Gloria. Lo mejor está por venir. Tenga la bondad de tomar su lugar, por favor, en esta preciosa mañana. Esta mañana le he puesto de nombre a esta enseñanza: avanzando a pesar del temor. Avanzando a pesar del temor. Todos hemos escuchado acerca del apóstol Pablo. Todos hemos leído sus epístolas. Todos hemos escuchado de sus naufragios, de sus milagros. Todos hemos oído y hemos practicado las enseñanzas que Pablo coloca en cada una de las epístolas. Pero, queridos hermanos, para tener un Pablo tuvimos que tener a un Ananías, porque Ananías fue el instrumento que Dios utilizó para visitar a Saulo, que es el mismo Pablo,
el cual estaba sin poder ver, estaba aislado, estaba en una casa donde no comía, donde no bebía, porque Jesucristo se le había encontrado o se había encontrado con él en el camino hacia Damasco. Usted recordará que Pablo estaba buscando destruir todos los que profesaban el cristianismo. Y entonces Pablo va camino de Jerusalén a Damasco para buscar un grupo de cristianos allá. Y cuando va en el camino, Jesucristo se le aparece en una visión. Pablo cae del caballo, Jesucristo le habla y dice: yo soy Jesús el que tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo queda ciego, lo llevan de la mano, lo meten en Damasco, lo colocan en la casa de un tipo que se llamaba Judas. Pero para que Pablo pudiera convertirse en ese poderoso apóstol que fue enviado a los reyes, a los príncipes, a los gentiles y a los judíos, Pablo tuvo que tener un encuentro con Dios, y el que propició aquel encuentro fue Ananías. Y de pronto Ananías ha pasado un poco en las sombras. Y yo estoy casi seguro que usted nunca ha escuchado una prédica acerca de Ananías, pero Ananías fue un discípulo que Dios pudo utilizar. Y de hecho, cuando el Señor me dio este pasaje, yo le he orado al Señor y le he dicho: Señor, yo quiero ser como Ananías, porque Ananías tiene unas virtudes impresionantes que yo las quiero compartir con usted el día de hoy. ¿Cuántos estamos listos para la palabra? Levánteme la mano y dígame amén. Muy bien. Permítame empezar hablando acerca de las virtudes que yo encuentro en el discípulo que se llamaba Ananías. Por supuesto, este Ananías no debe ser confundido con Ananías y su esposa Zafira, que usted recordará que le mintieron al Espíritu Santo cuando aparecieron delante de Pedro y le dijeron: hemos vendido un terreno y lo vendimos en este precio. Y usted recordará que murieron los dos. Este no es ese mismo Ananías. Este Ananías es el Ananías que pudo predicarle a Pablo y que pudo orar por Pablo y que pudo ministrar a Pablo para que Dios hiciera un milagro. ¿Qué es la primera virtud que yo quiero dejar en tu corazón acerca de Ananías? Lo primero que yo encuentro en Ananías, gracias Aarón, lo primero que yo encuentro en Ananías es que Ananías era sensible a la voz del Espíritu. ¿Estás conmigo esta mañana? Lo primero que yo veo en Ananías, el discípulo Ananías, es que Ananías era sensible a la voz del Espíritu. Dice que Dios se le aparece en una visión y le habla y le dice: Ananías. Y automáticamente Ananías responde: heme aquí, Señor. Eso significa que Ananías conocía la voz de Dios. Yo le quiero decir lo siguiente: yo sé que hay personas que han escuchado la voz audible de Dios. Yo sé que hay personas que escuchan la voz de Dios como hablar con una persona de frente, y Dios les puede hablar y las personas pueden identificar la voz de Dios. Yo le quiero abrir mi corazón y se lo voy a decir con todo mi corazón: yo jamás he escuchado la voz audible de Dios. Nunca. Nunca. O sea, y no me mire raro, por favor. Que yo no escuche la voz audible de Dios no significa que yo no escucho la voz de Dios. Porque yo estoy 100% seguro cuando Dios habla a mi corazón. Lo que pasa es de que Dios decide comunicarse como Él quiere. Por eso Dios a algunos les habla por sueños, Dios a otros les habla por visiones, Dios a otros les habla por medio de profetas, Dios a otros les habla audiblemente. A mí Dios me habla en mi espíritu. Cuando yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, Él me habla. Yo puedo sentir aquí la voz de su Espíritu Santo. Ahora, no importa la forma como Dios te hable, lo importante es que tú puedas escuchar la voz de Dios. Ojo pues, ¿cuántos han escuchado del profeta Samuel? Levánteme la mano. ¿Cuántos saben quién fue el profeta Samuel? El profeta Samuel fue de los profetas más poderosos y los sacerdotes más poderosos del Antiguo Testamento. De hecho, Samuel tuvo la bendición de levantar el primer rey de Israel, que fue Saúl, y Samuel tuvo la bendición de levantar al segundo rey, que fue el más esplendoroso, que fue el rey David. Ese fue Samuel, el que los ungió. Ahora présteme atención. Samuel
aunque tenía la unción del Espíritu Santo, aunque había sido escogido, aunque había sido consagrado por su mamá, Samuel no reconocía la voz de Dios. Dice que de niño él estaba en su cama cuando escuchó que alguien gritó: Samuel. Y Samuel se levantó asustado, corrió para donde estaba el profeta Elí y le dijo: sí, profeta, aquí estoy. Y Elí le dijo: ¿usted qué quiere a esta hora de la mañana? ¿No lo mandé a llamar? Pues es que yo escuché que me llamó, yo no fui, vaya y duérmase. Y Samuel se regresa y dice: estoy bien loco. Se vuelve a acostar y estando durmiendo otra vez: Samuel. Y Samuel se vuelve a levantar y dice: no, ahora sí lo escuché. Se vuelve a levantar, llega donde está Elí y le dice: Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y le dice: yo no te volví a llamar, pero si ya volví a escuchar. Y entonces Elí, que sí conocía la voz de Dios, le dijo: no soy yo el que te estoy llamando, es Dios el que te está llamando. Cuando vuelvas a escuchar que te hablan, dile: heme aquí, Señor. Y Samuel regresó y vuelve a escuchar que le dicen: Sami. Y cuando escucha Samuel aquello, se levanta y dice: heme aquí, Señor. La voz de Dios hay que distinguirla. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Escúcheme, por favor. Hay un gran peligro en no escuchar la voz de Dios. Porque si tú no escuchas la voz de Dios, escucharás cualquier otra voz. Yo la semana pasada comenté, para los que estuvieron acá, o hace 15 días comenté de la palabra profética que le dieron a mi mamá hace algunos años, que le dijeron que el precio del apostolado de mi papá era que ellos se tenían que divorciar. Esa era la palabra de un profeta. Pero en el momento que la palabra es soltada, el Espíritu Santo aquí dentro le dijo a mi mamá: rechace esa palabra. Y mi mamá se le puso y le dijo: yo no le recibo esa palabra. Y el otro le dijo, como que fuera pelea, ¿va? Pues aunque no me reciba, así va a ser. Y no se acaba este año sin que ustedes se divorcien. ¿Y saben qué? Mis papás tuvieron 51 años de matrimonio, 52 años de matrimonio, hasta que el Señor se llevó a mi papá a su presencia. Porque usted debe saber reconocer la voz de Dios. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Sí. Va, ojo con lo que le voy a decir. Hace unos días nos íbamos a dormir y de repente empezó a sonar en la calle de afuera que un chucho empezó a ladrar. Y entonces yo me volteo con Gaby y le digo: vos, le dije yo, se salió la Molly. La Molly es una de nuestras perritas, chiquitilla, un llaverito así, ¿ok? Digo: se salió la Molly. Y me dice: esa no es la Molly, me dijo. ¿Ok? Entonces debe ser la Dona. La Dona es otro llavero más chiquito todavía, de mi hermana, ¿verdad? Porque mi hermana es más chiquita, entonces es más chiquito, ¿sí? Esta semana me han dado duro que lo saco en todas las prédicas, lo saco, pero es que de verdad, para que así se conviertan, ¿va? Y entonces le dije: debe ser la Dona. Y me dijo: no, esa tampoco es la Dona, me dijo. Y entonces le dije: pues no sé, me dijo, pero yo dije: mira, le dije, ahora tenés el don de discernimiento de espíritus o el don de lenguas canina. ¿Y cómo sabes que no es ni la Dona ni la Molly? No es, me dijo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué Gaby sí pudo saber que no era ninguna de las perritas, pero yo no lo pude saber? Porque pasa más tiempo con ellas. O sea, Gaby está en la casa, escucha a las perritas ladrar y sabe que esta no es, que tampoco es aquella, que tiene que ser otra. Pero como yo me vengo a trabajar todo el día, yo no escucho a los perritos. Entonces a mí se me ocurre que es cualquiera. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando tú no reconoces la voz de Dios, cualquiera puede llegar a decirte una palabra, y si tú no sabes que esa voz viene de Dios, te puedes confundir. Por eso la palabra de Dios siempre confirmará en tu espíritu que está alineado con lo que el Espíritu te ha hecho saber a ti, y estará siempre alineada con la palabra de Dios. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Entonces, lo primero que yo veo en Ananías es que el tipo era sensible a la voz de Dios. Le hago una pregunta: ¿es usted sensible a la voz de Dios? ¿Reconoce la voz de Dios cuando Dios le habla? ¿Puede saber que es Él el que le está hablando? Si no puedes reconocer la voz de Dios, lo más seguro es que no has pasado tanto tiempo en su presencia para aprender a reconocer su voz. Pero si tú pasas tiempo en su presencia, estarás 100% seguro cuando Dios te está hablando.
Estarás seguro cuando Él está hablando a tu corazón. Estarás seguro como Ananías, cuando Dios le dice a Ananías y él dice, Señor, heme aquí. Él estaba completamente seguro de que el que le estaba hablando era Dios. Por favor, levanta tus manos donde estás. Haz esta oración conmigo. Diga conmigo, Padre Celestial. Vamos, ore conmigo. Diga, Padre Celestial, te pido que cada día más pueda reconocer tu voz. Aleja de mis oídos las voces que no vienen de ti, para que mi espíritu pueda percibir las voces que sí vienen de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede aplaudirle al Espíritu Santo de gloria que está en este lugar? Amén. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6. Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? Cuando Dios te hable, cuando Dios suelte una palabra sobre tu vida, esa palabra siempre vendrá para traer un beneficio para ti. Lo digo una vez más. Siempre que Dios suelte una palabra sobre tu vida, esa palabra vendrá para enderezar tus caminos. Nunca la palabra de Dios vendrá para alejarte de sus caminos. Siempre la palabra de Dios vendrá para posicionarte en los caminos que Él tiene para ti. Puedo escuchar un amén a eso, ¿sí? Pero para eso es necesario tener sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Ahora, mire que le voy a mostrar un detalle bien bonito aquí en este pasaje. Cuando Dios le habla a Ananías, le dice, Ananías, levántate, ve a la casa de Judas, en la calle que se llama Derecha, entra en la casa y ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso. Ahora mire las instrucciones, oiga las instrucciones. Porque Saulo ora y él en visión ha visto que tú, Ananías, llegas y le pones las manos encima y él recobra la vista. Ahora le hago una pregunta. ¿Ananías ya había dicho que sí? Ayúdame por favor, ayúdame a predicar. ¿Estás conmigo todavía esta mañana? Amén. ¿Ananías ya había dicho que sí? De hecho, Ananías está luchando con el Señor. Le dice, pues, ¿a dónde me vas a mandar? Y Dios le dice, no, él ya recibió una visión de que vos vas. Y Ananías pudo haber dicho, Señor, pues ni siquiera me preguntaste. Pero cuando tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti, Dios siempre va un paso adelante. Dios siempre va un paso. Yo tengo que decirlo y lo digo con mucha pena, pero a mí Dios de verdad me habló muchas veces de pastorado y yo me le corría, hermanos. Yo no quería ser pastor, de verdad. Yo estaba muy feliz siendo ministro de alabanza. A mí me gustaba cantar y ese era mi rollo. Pero Dios sabía que yo en algún momento le iba a decir que sí. Dios siempre va adelante. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que yo puedo ver que no solo Ananías tenía fe en Dios, ojo, sino Dios tenía fe en Ananías. Esto es muy poderoso, espero que lo agarre, por favor, va de nuevo. No solo Ananías tenía fe en Dios, Dios tenía fe en Ananías, que Ananías iba a decir, amén, Señor, lo que tú digas. Te hago una pregunta, ¿Dios puede confiar en ti? Se acabaron un poco los amenes, ¿no? Va de nuevo. ¿Dios puede confiar en ti? ¿Eres digno de confianza? ¿Dios te puede depositar cosas grandes en tus manos? Dios te podrá decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. ¿O será que aún lo poco que Dios te ha dado lo has malgastado? De pronto Betania se convierte en una iglesia presbiteriana, no se escuchan amenes, ¿no? Seamos dignos de confianza. Saque su manita, por favor, póngala sobre la persona que está a tu lado y dile, tienes que ser digno de confianza. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo somos dignos de confianza? Caminando en la fe. No te escucho. Caminando en la fe. Caminando en ¿qué cosa? En la. Porque sin fe es imposible agradar. ¿Quiénes agradan a Dios? Las personas de. Vamos, no te escucho. ¿Quiénes agradan a Dios? Las personas de. Habrá en este lugar por lo menos una persona de fe, habrán 10 personas de fe, habrán 100 personas de fe, habrán miles de personas de fe en esta mañana que puedan decir: Señor, puedes confiar en mí porque te voy a creer con los ojos cerrados. ¿Dónde están esos hombres y mujeres de fe que puedan aplaudir, que puedan gritar, que puedan celebrar? Porque la fe agrada a Dios. ¿Se recuerda lo que hablamos la semana pasada de Job? Estuvo poderoso, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la declaración de Job? ¿Se llevó ese pasaje la semana pasada? Aunque él me matare, en él esperaré. Las circunstancias, una cosa son las circunstancias y otra cosa es Dios. Lo repito una vez más, una cosa son las circunstancias y otra cosa es, por eso Job dijo: a mí las circunstancias no me mueven, yo incluso me puedo morir, pero seguiré confiando en Dios. Esas son las personas en las que Dios deposita su confianza. Y por eso Dios le dijo a Ananías: papito, él ya recibió una visión que usted va a ir, así que déjese cuentos, se me levanta y apúrese pues. ¿Estás conmigo todavía el día de hoy? Amén. Va. Número 1, entonces, Ananías era sensible a la voz del Espíritu Santo. Número 2, Ananías venció su paradigma. Ojo pues, Ananías fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Él pudo recibir la instrucción del Espíritu Santo, pero Ananías tenía un paradigma. Todo el mundo diga conmigo: paradigma. ¿Alguien sabe lo que es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Una barrera mental. Un paradigma es un bloqueo mental. Un paradigma es una idea preconcebida que nos hace pensar que esa es la única verdad. ¿Estás conmigo esta mañana? ¿Sí? Va de nuevo. Un paradigma es un bloqueo mental, es una idea mental que hemos recibido por la cultura, por la familia, por el entorno, por nuestra cosmovisión, que lo que nos hace pensar es que esa es la única verdad que existe. Ojo pues. Entonces Ananías viene y cuando recibe la instrucción de parte del Espíritu Santo, él ya tenía un paradigma con respecto a Saulo de Tarso. Entonces dice Dios: mira, Ananías, heme aquí. Ok, ojo pues, te voy a mandar a orar por uno. Ok, Señor, fantástico. Vas a ponerle las manos y va a recibir la vista. Gloria a Dios, qué milagroso. Sí, vaya y salga y hasta le voy a dar la dirección. ¡Hala, qué buena onda! Ok, ¿a dónde tengo que ir? A la casa de Judas. Ah, ok, fantástico. Ojalá que haya cafecito con champurrada. Buenísimo. ¿Y por quién tengo que orar? Se llama Saulo de Tarso. Todo iba fantástico hasta que me dijeron que tengo que ir a orar por el smiley. O sea, Señor, perdón. No sé si has abierto la prensa en los últimos días, tal vez están llegando tarde, el internet no está funcionando allá en el cielo. Pero este cuate es un torturador. Me mandas a orar por el peor de los peores. Si este es asesino, estaba ahí cuando mataron a Felipe, nosotros lo vimos, ahí estaba, ahí le pusieron toda la ropa a los pies de él y lo apedrearon enfrente de él, y ahora él es el que arrasa con todas las iglesias, ha matado no sé cuántos hermanos, allá en Jerusalén hemos oído, y ahora ya vino aquí a Damasco y me mandas a la boca del león. O sea, hello. Porque Ananías tenía un paradigma de quién era Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios viene y le cambia el paradigma y le dice: pues sí, eso fue él, pero no es el mismo ahora. Este que vos decís que es un torturador, que es un marero, que es un terrorista, te tengo que decir que ahora va a ser vaso útil en mis manos. Te hago una pregunta:
¿Qué hubiera pasado si la persona que te predicó el evangelio hubiera tenido ese mismo paradigma de todos los que estamos acá? O tal vez tú naciste ya en un hogar cristiano. ¿Qué hubiera pasado del que le predicó a tus papás? Tal vez el evangelio nunca hubiera llegado, porque todos tenemos un futuro, un pasado del que nos avergonzamos. ¿Estás conmigo todavía esta mañana? Pero el que le predicó a tus papás o el que te predicó a ti venció el paradigma de verte como lo que eras y te empezó a ver como lo que ibas a llegar a ser. Dios no le dijo, no le negó que Saulo era un torturador, ni era un maniático, un psicópata, un loco. Dios no se lo niega, solo le dice, ok, pero ahora es otra cosa. Ahora será vaso útil en mis manos y le predicará a los príncipes, le predicará a los reyes, le predicará a los gentiles y le predicará a los judíos. Deje de ver el paradigma para atrás y empiece a ver lo que Dios ve en el futuro. ¿Estás conmigo el día de hoy? Ahora, la pregunta que quiero hacerte, número uno, fue que seamos sensibles a Dios. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué paradigmas mentales tienes? ¿Qué paradigmas te pusieron en la mente cuando eras niño? ¿Alguna vez te dijeron, es que eres la oveja negra de la familia? ¿Y te quedaste con ese paradigma en la mente? ¿Alguna vez un maestro te dijo, es que usted es tan bruto? Y usted se quedó con ese paradigma en la mente, que habían otros más inteligentes que usted. Se quedó con el paradigma de la familia que dice, no, es que nosotros en la familia todos somos pobres y así va a tocar vivir porque eso nos tocó. Son paradigmas, hermano. Se ha convertido en una verdad rígida en tu mente que es difícil de romper. Ojo pues, hace algunos meses veníamos entrando a Guatemala. Y cuando estamos entrando a Guatemala, la persona que iba delante de nosotros tenía problemas porque ahora hay que llenar un formulario en línea y tenía problemas con el QR. Y entonces estaba tratando de llenarlo y no podía llenarlo. Y entonces estaba una persona ahí, dependiente, recibiendo a los turistas. Y entonces le dice el tipo, le dice, mire, fíjese que no me funciona el QR, no puedo llenar el formulario. Y el que estaba ahí le dice, se voltea y le dice, bueno, ¿qué le queda? Le dijo, bienvenido a Guatemala, la tierra de los pobres, le dijo. ¿Ha dicho usted alguna vez este dicho? ¿Salimos de Guatemala para caer a Guatepeor? No lo diga. Nuestra tierra es una tierra bendecida. Ojo pues, ojo. Hace algunos años con mis papás y mi esposa tuvimos la oportunidad de viajar a Dubái. ¿Ok? Nos invitaron unos pastores y nos fuimos los 6 a Dubái. Y muy bonito Dubái, pero tomamos un tour. Y el tour nos iba a llevar a otro emirato que se llama Abu Dhabi. Y en el camino para Abu Dhabi nos dijeron, los vamos a pasar al mercado de las frutas. Esa es una parada obligatoria, el mercado. Y yo como en Dubái todo es pues gigantesco y las pantallas y los Ferraris y ustedes saben, ¿no? Yo dije, Dios mío, esto va a ser el Disneylandia de las frutas. Y entonces nos subimos al busito y íbamos de camino para Abu Dhabi. Y de repente, en medio de la nada, porque no había nada más que arena, porque allá no hay nada más que arena, se para el bus y nos dice, bienvenidos al mercado de las frutas. ¿Sabe qué era el mercado de las frutas? Una champa de mala muerte. ¿Sabe qué es una champa? Del griego champei, ¿sí? O sea, 4 estacas con 2 láminas y unas 6 cajas de frutas. Y nos quedamos viendo, ese es el mercado de las frutas. Sí, me dijo, hay mangos, me dijo. Es que tenemos frutas exóticas, hay naranjas. No, no le estoy mintiendo, de verdad. Y mi papá se me queda viendo y me dice, yo no me voy a bajar con ese calor, me dijo. Yo tampoco, le dije yo. Y entonces llega el cliente y nos abre la puerta y dice, bájense. Y le dijimos, bájense y tómense fotos con la champa. Y
yo le digo, mano, yo no me voy a bajar, pero si hay mangos, me dijo. Pues mangos no me bajo, le dije yo. ¿Qué te quiero enseñar? Yo le dije, mire, hermano, ¿usted cree que aquí los mangos allá se los comen los anates, pues? Sí, sí, las manzanas les entran los gusanos porque hay tanto que ya ni queremos. ¿Estás conmigo el día de hoy? Ahora, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Dáselo al Señor por nuestra bendita tierra Guatemala, que es un paraíso en este mundo. Dios bendiga a Guatemala, Dios bendiga a Shela y los superchivos. A veces se ponen superchevos, pero ojo pues, no César, tú eras de los buenos, tú eras de los buenos. Sí. Pero ojo pues, a veces no nos damos cuenta de lo bendecida que es nuestra tierra, pero tenemos un paradigma de que nuestra tierra es pobre. ¿Quién nos metió ese paradigma y en qué momento lo creímos? Yo conozco muchos de ustedes de aquí, que no lo voy a decir, pero conozco muchos de aquí que están en esta misma reunión, que son millonarios. Y están sentados a la par tuya y ni te das cuenta. ¿Pero por qué? Porque unos han logrado romper el paradigma y otros siguen con un bloqueo mental por lo que te metieron en casa, que te dijeron, no, es que el gobierno tiene la culpa de que no salgamos adelante, y usted dijo, sí, es cierto, el gobierno. No, es que los ricos se llevan todo y no nos dejan los pobres. Usted, sí, los ricos se llevan todo. Y te pusiste un paradigma aquí, y en lugar de creer en la palabra del Señor que dice que Él te ha dado el poder para generar las riquezas, el paradigma sigue estando por lo que te programaron de años atrás. Por eso, queridos hermanos, perdóneme, pero el reino que yo conozco es un reino de abundancia. Y perdóneme si ese es el reino que yo predico. Es un reino donde hay abundancia, donde hay salud, donde hay bendición, donde hay felicidad, donde hay justicia, paz, gozo, armonía, bendición. Y si estás aquí en Betania, ese debe ser tu forma de pensar. ¿Alguien dice amén a esto? Podemos aplaudirle al Señor por esto, sí, que fue el pensamiento que nuestro apóstol dejó implantado en nuestros corazones. No, por supuesto hay un balance, por supuesto que hay un balance. Si no, escuche la prédica que di de Job la semana pasada, eso nos voló la cabeza a todos, pues. Yo fui el primero que para empezar ni la quería predicar, porque Señor, esta onda no, ni la agarro bien, pero la tuve que predicar y creo que nos da un balance acerca de cómo debemos vivir la vida, ¿sí? Y si no la escuchó, búsquenla en Facebook, está poderosa la enseñanza de Job. Ahora, ojo pues, rompamos paradigmas. Lo digo una vez más, rompamos paradigmas. ¿Qué pensamiento tienes en tu mente que tienes que romper? No se puede vivir sano, no se puede vivir próspero, no se puede vivir bendecido, no se puede ser feliz en esta vida. Hermanos, son paradigmas que tenemos que romper porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Sí? Entonces rompamos el paradigma. Por favor, ponga sus manitas aquí en su cabecita, si fuera tan amable. Ponga sus manos en su cabecita y diga conmigo, yo declaro, vamos, con un poquito más de ánimo que se lo crea el vecino. Diga, yo declaro que viviré una vida de bendición, de abundancia, de salud. Diga conmigo, llegaré más lejos que lo que llegaron mis papás, y profetiza y diga, y mis hijos llegarán más lejos que yo. Hoy rompo todo paradigma y declaro que yo tengo la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Alguien dice amén esta mañana. Pero permítame ir terminando. Número 3. Como te dije en la primera enseñanza, Ananías era ¿qué? Sensible a la voz de Dios. Número 2. Ananías rompió su propio paradigma. Pero número 3, lo tercero que yo veo de Ananías es que Ananías accionó. ¿Qué es lo que hizo Ananías? El apóstol Santiago en su carta dice que la fe sin obras es
muerta. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros no podemos ser salvos por obras. Ojo pues. No sé si meterme en este rollo porque no sé si tengo el tiempo, pero me voy a meter ahí. Ojo pues. Hace algunos, yo creo que lo hablé la semana pasada o no, donde yo mencioné el testimonio de una pastora que decía que habían unos muchachos de otra religión que por ser buenos se iban a salvar. ¿Lo mencioné? Ok, estando con mi amigo Dani que está allá, estábamos en la casa de unos pastores de cierto lugar del universo. Y entonces empezamos a hablar y la hermana dijo: mire, es que yo conozco a unos jóvenes que son de otra religión y son buenas personas, me dijo. Yo los he conocido y como son buenas personas van para el cielo. Yo no sabía ni por dónde agarrar la doctrina, porque usted no va al cielo por ser una buena persona. Yo no estoy diciendo que no sea buena persona, ya voy a explicar. Yo lo que estoy diciendo es que usted no pueda adquirir la salvación por ser buena persona. Ojo pues, y lo voy a explicar de esta manera. Toda persona que no ha nacido de nuevo está en la naturaleza de Adán. ¿Estás conmigo? Y en la naturaleza de Adán usted puede ser bueno o puede ser malo, pero estando en la naturaleza de Adán usted no es salvo, aunque sea malo o bueno. Curso de doctrina avanzado, rápido, va de nuevo. Si usted está en Adán y usted es malo o es bueno, no importa en qué lado usted esté, si usted está en Adán, usted no es salvo. Por eso es que dice la palabra, por eso es que nadie puede ser salvo por obras. Las obras no salvan a nadie. Lo que salva a las personas es no las obras, sino la obra. ¿Cuál obra? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos son salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Dígame amén. ¿Sí? Entonces, toda persona que está en Adán todavía, que no es nueva creación, puede ser malo o bueno, que de todos modos con toda su bondad o con toda su maldad usted va para abajo. Pero si usted está en Cristo y usted es nueva criatura, todas las cosas viejas quedaron atrás y todas van siendo hechas nuevas. Entonces usted en Cristo, por supuesto, usted tiene que ser una buena persona. ¿Estás conmigo el día de hoy? Pero aún si te equivocas en algo, tú dices: ay, hoy dije una mentirita y de plano ya perdí mi salvación. Usted está en Cristo. Por supuesto, el que está en Cristo no practica las obras de la carne, sino lo que da es el fruto del Espíritu. ¿Estás conmigo el día de hoy? Por eso la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ojo pues, el apóstol Santiago dice, no sé si lo perdí con la clase de doctrina que le acabo de dar, espero que la haya agarrado. Toda persona que está en Adán va para abajo, y toda persona que está en Cristo tiene que empezar a dar el fruto del Espíritu y va para arriba. ¿Dónde están los que van para arriba? Levánteme la mano y dígame amén. ¿Sí? Entonces Santiago dice: ok, pero si tú ya tienes fe, entonces la fe debe producir obras. No las obras producen la fe, sino que la fe en Cristo produce las obras. No sé si me doy a entender con lo que estoy tratando de explicar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Ananías dio obras y accionó aunque no quería hacerlo, porque por la fe que tenía en Dios, la fe que tenía en Cristo, se levantó y fue a visitar al peor maleante de la región. ¿Te hago una pregunta, Edgarito? Si Dios te dice: vaya a visitar al peor maleante de la región, ¿dan ganas de ir o no? Lo pensaría uno, ¿no? Uno diría: ay, reprendo al diablo, eso no vino de parte de Dios. Ayúdame con el piano, por favor. ¿Sí? Pero Ananías vino y accionó. Accionó. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, debe haber un balance entre escuchar la voz de Dios, pero un balance entre escuchar la voz de Dios y accionar. Porque si tú solo escuchas la voz de Dios pero no accionas, ¿para qué Dios te habla entonces?
Ay, Señor, voy a ir a un congreso porque viene un profeta, que el profeta me hable, y el profeta te da una palabra poderosa y no lo haces. Entonces, ¿para qué te habló? Hello, ¿estás aquí todavía? Si le puedes quitar la compuerta que tiene el piano, porque por eso no suena bien. Ojo pues, ¿de qué sirve que Dios te dé una palabra si la palabra que Dios te da no la accionas? Dios te dice, te he dado el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? Eso viene de Dios, sí, eso dice la palabra. Te he dado el poder para hacer, ¿qué cosa? Y usted sale de aquí y dice, no, es que mi abuela fue pobre, mi mamá fue pobre, yo nací pobre, vivo pobre, voy a morir pobre, y si resucito voy a resucitar pobre. Entonces, ¿para qué Dios te da la palabra pues? Todavía estás acá. Ojo pues, voy a contar este testimonio y lo voy a reducir a su mínima expresión. En el año 2016, en el Congreso Visión del año 2016, estábamos todavía allá en zona 3. No sé cuántos vienen de zona 3 todavía. Levántame la mano los que vienen de zona 3. Muy bien, buen grupo, muy bien. Qué alegre verlos aquí, hermanos. Ustedes son viejos conocidos, más conocidos que viejos, y algunos más viejos que conocidos, ¿ok? Pero estando ahí en zona 3 en el Congreso Visión del año 2016, nosotros teníamos la programación de la apertura del templo. Estaba programada para octubre del 2018. Es decir, en el 2016 nos hacían falta como unos 20 meses más o menos para terminar el templo. No más, creo yo. Falta cerca de 2 años. Y entonces me recuerdo que el profeta Ronnie empieza a hablar, empieza a profetizar. Y me recuerdo que así, en las sillas que estaban volteadas así en zona 3, estábamos sentados con mi papá. Y el profeta Ronnie, profetizando, se levanta y dice, y así les dice el Señor: ustedes habían dicho octubre del 2018, pero Dios les dice febrero del 2017 inaugurarán el templo. Me recuerdo que toda la iglesia se puso de pie, empezaron a gritar, a aplaudir, y yo me quedé sentado y dije, ¿qué está diciendo Ronnie? Dios mío, no hay forma de terminar el templo en 12 meses. Primero, no tenemos los recursos, no tenemos los flujos de efectivo, y segundo, no hemos completado bien toda la planificación. No podemos poner las luces antes de poner el cielo falso. Y yo empecé en mi mente. Y por eso le digo, cuando Dios te habla, acciona. Pero en ese momento vino un rema del Espíritu Santo y dijo yo, si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Y me puse de pie y nos pusimos a aplaudir con mi papá. Mi papá se volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿crees que lo sacas en 12 meses? Pues, en el nombre del Señor, le dije yo. Me toca enfrentarme al Saulo de Tarso, pero está bien, démosle. ¿Quién dijo miedo detrás de un palo? Me recuerdo que el lunes tuvimos nuestra reunión aquí en la iglesia. Por supuesto, en ese tiempo estaba construyendo el templo. Mi oficina estaba atrás de la cabina de sonido allá. Y tuve una reunión con el ingeniero residente, los arquitectos, los dibujantes, el gerente financiero, el administrador, la gerente de compras, todo el mundo. Y les digo, señores, bueno, ojo pues. Estábamos como 7, 8 de febrero del 2016. Y les dije, señores, el templo lo tenemos que entregar en 1 año. Y ahí sí no se escuchó ni un solo amén, ni uno. El primero que habló fue el ingeniero y me dijo, pastor, perdone, me dijo, lo que usted nos está pidiendo es imposible. No hay forma de que terminemos el templo en 1 año, porque hay procesos que no podemos vulnerar. Así que en 1 año no vamos a terminar el templo. Le dije, ingeniero, perdone que yo le hable. Le dije, y tal vez no le va a gustar lo que yo le voy a decir, pero el templo se termina en 1 año, con usted o sin usted. No, pastor, me dijo, tiene razón, en 1 año lo podemos terminar, ¿verdad que sí? Le dije yo, sí, me dijo. Bueno, dije, está bien, se puede hacer, sí. Los arquitectos sudaron frío, se miraban entre los tres y decía, Dios mío, nos hacen falta 1000 planos de esta onda, y empezaron a sudar. Pero ya no hablaron porque vieron cómo cuadré al ingeniero, entonces ninguno de los arquitectos quiso hablar. Entonces se levantó el gerente financiero y me dijo, pastor, todo suena muy bonito, me dijo, pero ¿de dónde tela si no hay arañas? Me dijo. No tenemos los flujos de efectivo para terminar el templo. ¿Cómo lo vamos a terminar en 1 año? Tenemos programados para 2 años y medio
Eran 30 meses los que nos faltaban. ¿Cómo vamos a reducir de 30 meses a 12 meses? No podemos, no se puede. Yo le dije, los recursos ni te preocupes. Le dije, eso ya están, me dijo, ya están. Le dije, ¿dónde están? Me dijo. Porque cuando Dios te da una orden, tú puedes accionar y caminar en la orden, o tú te puedes frizar y ver todo lo negativo con lo que no debes caminar. Y entonces yo le dije, démosle. ¿Y qué hacemos? Ese no es mi problema, le dije. Mi problema es avanzar. El problema de Dios es la plata. Ese no es mi problema, porque de Él es el oro y la plata. Mi problema es avanzar. Yo tengo que tener planos, tengo que tener gente, tengo que contratar, tengo que escoger, ese es mi problema. Mi problema es administrar. ¿Quién me va a mandar el dinero? Es Él. Ese es el problema de Él. Ya verá Él cómo lo hace. Fe es acción. Me recuerdo que empezamos a movernos, empezamos a avanzar. Teníamos una reserva de dinero, el efectivo se empezó a acabar. Como en 3 meses ya nos habíamos sacado todo lo que teníamos. Me recuerdo que reunimos venían todos los que nos ofrecían de todo. Y me recuerdo que yo le podría contar milagro tras milagro. El milagro de las butacas, el milagro del sonido, el milagro de la pantalla, el milagro de las puertas, el milagro de los elementos acústicos, el milagro del techo. Le podría contar, todo esto fue milagro tras milagro. Y me recuerdo específicamente el del piso. Vino el del piso, escogimos el piso. Me recuerdo que nos pusieron como 50 clases de piso. Y entonces, ¿cuál es de alto impacto? Pues estos 20. ¿Cuáles son de no sé qué? ¿Cuántos pueden ser rayados? No se van a rayar con tacones, con esto. ¿Cuántos? Y de repente nos quedamos con una muestra como de 8 pisos. Los probamos con martillo, los probamos con marcador. Le hicimos de todo, ácido, lo que esté, cepillos, lo que sea. Por eso usted ve el piso del lobby, está precioso, sigue estando precioso. Tenemos 7 años con el piso, está lindísimo. Entonces le digo yo, este quiero, es el más caro. Me dijo, pues ese quiero, le dije. Me dijo, ok. Solo que hay que traer 7 contenedores, vienen de Italia. Ok. Pero necesito el 50% de anticipo, me dijo. No se preocupe, le dijo. El lunes dentro de 8 se lo tengo, me dijo. Y el gerente financiero se me quedó bien. ¿De dónde? Me dijo. Yo qué sé, le dije, pero ¿qué hago? Lunes no llegó el milagro. Martes no llegó el milagro. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no aparecía el milagro. Lunes yo tenía que dar el anticipo. Y yo empecé a adorar al Señor y decía, reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. 1 hora antes de que llegara, aparece una familia de la iglesia y dice, pastor, vendimos una finca ayer. Aquí está el diezmo de la finca y aquí está una ofrenda para el templo. ¿Sabes cuánto era? Lo exacto que necesitábamos para el anticipo del piso. Y así fue milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Alguien dice amén a eso, ¿sí? Acciona. Me recuerdo, ya para terminar el testimonio, sé que el tiempo ya se me fue un poquito, pero me recuerdo que estábamos aquí parados. Bueno, no estaba esta plataforma todavía. Me recuerdo que teníamos una tarima nada más improvisada. Y mi papá se paró aquí en el centro. Terminó el culto del 31 de diciembre. Estaban sonando ya los fuegos artificiales allá afuera y todo muy bonito, celebrando el primer año nuevo aquí en el nuevo templo. Estábamos a 40 días de inaugurar el templo. ¿Te recuerdas, madre linda? 40 días. Y mi papá se paraba, tenía un parado muy particular, no sé si ustedes lo recordarán, se paraba así. Y se quedó viendo, no teníamos butacas, no teníamos alfombra, no teníamos escenario, no teníamos pantalla, no teníamos sonido, no teníamos luces, no habíamos terminado los elementos acústicos que rompen los graves, esos que están allá arriba, no teníamos no habíamos pintado el techo, no teníamos butacas, no teníamos baños. Y se me queda viendo y me dice, amigo, me dice, ¿estás seguro que en 40 días va a estar esta onda? Me dijo. Yo me le quedé viendo y me sonreí. Ay, Dios, papá, le dije, con la zurda lo voy a sacar, le dije. Por supuesto, yo era el que más seguro estaba que no iba a salir. Pero ¿qué hacía? Decía lo que no tenía que decir. Aprenda este principio. La mente fue creada para razonar, pero el corazón fue creado para creer. Va de nuevo. La mente fue creada para razonar y pensar, pero el corazón fue creado para
Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se... Ojo con lo que te estoy enseñando. Todo lo que tú hablas, tu corazón lo cree. Aunque su mente esté razonando otra cosa. Usted puede decir, es que me estoy volviendo cada vez más viejo. Tu mente está razonando y va a decir, no, cada vez estás más joven. Pero tu corazón va a decir, sí, nos estamos volviendo más viejos. ¿Por qué? Porque el corazón fue creado para creer. Entonces cuando mi papá me pregunta, yo digo, no, lo vamos a terminar con la zurda, lo voy a sacar. ¿Estás seguro? Me dijo. Ay Dios, ahí va a ver, le dije. Para hacerle corta la historia, llegó el 7 de febrero y para la gloria del Señor inauguramos con esas lindas butacas, con la alfombra, con el escenario, con la pantalla, con las luces, con las puertas, elementos acústicos. Pintamos el techo, terminamos los baños, terminamos el lobby. Alguien tiene que aplaudirle más fuerte al Señor. Como el profeta lo dijo, así ocurrió. Alguien podría ponerse de pie y darle ese aplauso aún más fuerte a Jesucristo, el Rey de Gloria. Todos aquellos que creen en la palabra de Dios, todos aquellos que quieren accionar bajo la fe de Dios, denle ese aplauso al Señor más fuerte. Ahora, permítame terminar. Ya termino. Quédese de pie para terminar. Viene Ananías y lo último que él hace es que pone sus manos sobre Pablo y ocurre un milagro. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que ocurrió? No te escucho. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuántos pueden creer que Dios sigue haciendo milagros? Levánteme la mano, ¿sí? Ananías, y mire qué lindo el corazón de Ananías. Por eso es de que hay que botar los paradigmas. Póngame atención. ¿Cómo le dice Ananías a Pablo? ¿Alguien recuerda cómo lo saluda? ¿Quién lo dijo por allá? Dice que Ananías se presenta delante de Saulo y no le dice, mira vos, mafioso, ratero, hijo del diablo, asesino, maleante. No. Le pone las manos y le dice, hermano Saulo. ¿Se da cuenta lo que ocurre cuando votamos paradigmas? ¿Se da cuenta el poder que tiene el votar paradigmas en nuestra mente? No haga paradigmas con respecto a otras personas. Aprenda a creer lo mejor de las personas. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Sí, eso lo aprendí de mi papá. Aprenda a creer lo mejor de las personas. Yo como pastor siempre creo lo mejor de las personas. Si tengo que pensar mal de una persona, para eso tengo un abogado. Mi abogado piensa mal por mí. ¿Sí o no? Él me dice, vos pensás muy bien de todos. Me dijo, permitime a mí pensar mal de todos. Piense bien de las personas. Vote los paradigmas que tiene. Y vote los paradigmas que tiene con respecto a Dios. Porque a veces pensamos que Dios está enojado con nosotros y que Dios no nos quiere hacer un favor, que Dios no nos quiere hacer un milagro. Porque pensamos que Dios nos odia, que nos trata mal, que Él es un viejito con un bastón dándonos pencazos en la espalda porque nos portamos mal. Pero Jesucristo mismo dijo, si vosotros sois malos padres que le dan buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un buen Padre, les dará lo que pidieren, y el Espíritu Santo a cada uno de sus hijos. Él es un buen Padre. ¿Alguien le puede aplaudir más fuerte a ese buen Padre que tenemos? Corra bracando, socio, corro brostro, socorro brocon. Aire que rebrequendo, socorro bro. Así que el día de hoy yo quiero orar por toda persona que necesita un milagro, que puede creer, que puede recibir un milagro como Ananías oró por Pablo y que Pablo recibió un milagro. Toda persona que el día de hoy viene esperando recibir un milagro de parte de Dios, que necesita botar un paradigma en su mente, pero que el día de hoy puede creer eso, salga de su lugar y véngase rápidamente para el frente. Yo quiero tomar un tiempo para orar por ustedes y para poder creer que Dios va a hacer un milagro y que Dios va a romper paradigmas que tal vez hemos tenido por años, que hemos adoptado de culturas, que hemos adoptado de la familia, que hemos adoptado de amigos, que hemos adoptado de lugares donde tal vez no ha venido eso. Pero yo creo que tú puedes venir el día de hoy y vamos a creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Véngase, adoramos al Señor.
Adoramos al Señor. Corra bracando, soira, carra brastre, seira, carra bracando, soira, corro. Reciba del Espíritu Santo. Reciba del Espíritu Santo. Reciba del Espíritu Santo. Reciba, 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 reciba. Recibe la confirmación que viniste buscando. Hay personas que están siendo sanas en este mismo lugar. Hay columnas que están siendo sanas en el nombre de Jesús. Hay articulaciones que están siendo sanas, órganos que están siendo sanos. Socorro brocondo, soira, carra bracando, soire, que rebre, aire que rebrequendo, socorro bro. Hay rodillas que están siendo sanas. Hay un hombro que está siendo sano, un hombro derecho que está siendo sano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aire que rebrequendo. Hay personas que Dios les está sanando la economía, las finanzas, porque creciste con un paradigma y ese ha sido tu paradigma por años, pero hoy Dios te lo está cambiando, Dios lo está transformando, Dios los está renovando en el nombre de Jesús. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Por favor, todo el mundo levante sus manos donde está. Levante sus manos donde está. Cierra tus ojos donde estás. Dios va a traer la certeza. Dios va a traer la certeza de que Él está obrando en tu vida. Dios va a traer la certeza de que Él está obrando en tu vida. La primera enseñanza de hoy fue ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Voy a pedir a toda persona de consolidación, servidores y pastores, que dejen de orar en este momento. Dejen de orar, por favor. El Espíritu Santo va a hablar a cada persona en este lugar. Yo te dije, la primera enseñanza de Ananías es que él era sensible a la voz del Espíritu Santo. Subime más el piano, por favor. Él está ahí hablándote. Escucha su voz. Escucha su voz. Escucha su voz. Escucha su voz que te dice: todo va a estar bien. Escucha su voz que te dice: yo tengo el control. Escucha su voz que te dice: no estás sola, no estás solo. Escucha su voz que te dice: estás sano. Vamos, escucha esa voz. Bracando, soira carrabra, eira carrabracando, socorro brostros. Aire que rebrestre, seira carrabracando, soiro corro bro.
Dice que cuando Elías quería escuchar la voz de Dios, vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego vino un viento fuerte que rompía los árboles y las crestas, pero Dios no estaba ahí. Pero luego dice que vino un silbo apacible, y ahí estaba Dios. Dios te está hablando hoy y te dice: todo va a estar bien. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, levante sus manos, cierre sus ojos, todo el mundo en este lugar. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Alguien lo podría decir más fuerte todavía? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,